¿Sabías que, a pesar de todo lo que te han dicho, existe un pecado que ni siquiera Dios perdonará? Durante años, hemos escuchado sobre la infinita gracia y el perdón de Dios, pero hoy quiero revelarte algo que seguramente nunca te han explicado bien. Este pecado es más grave de lo que te imaginas y podría estar más cerca de lo que piensas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu visión de la salvación para siempre. Pero, ¿cómo puede ser posible? Si hemos aprendido que Dios perdona cualquier pecado, ¿por qué Jesús mismo dijo que hay uno que nunca será perdonado? ¿Qué tan terrible tiene que ser este pecado para quedar fuera del alcance de la misericordia divina? Y lo más impactante, ¿podríamos estar más cerca de cometerlo de lo que imaginamos? Contexto bíblico y el pecado imperdonable. Jesús, durante su ministerio, hizo una de las advertencias más serias que encontramos en las Escrituras, una que hasta el día de hoy resuena con fuerza. Habló de un pecado que, a diferencia de todos los demás, no tendría perdón: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este tema, aunque inquietante, es fundamental para entender la relación entre el ser humano y Dios, y aparece en un contexto muy específico. El episodio que da origen a esta enseñanza tiene lugar justo después de que Jesús realiza un milagro poderoso: la sanación de un hombre poseído por un demonio, que era mudo y ciego. Este milagro fue tan evidente, tan indiscutible, que la multitud comenzó a preguntarse si Jesús era el Mesías. Sin embargo, los fariseos, en lugar de aceptar lo que tenían delante de sus ojos, lo rechazaron y dijeron: «Este no expulsa a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Mateo 12:24. Lo que siguió fue una respuesta firme y contundente de Jesús. No fue solo una advertencia, fue un juicio sobre el corazón de aquellos que estaban tan endurecidos que, a pesar de ver la obra de Dios, la atribuían al mal. Jesús dijo claramente que cualquier pecado o blasfemia sería perdonado, incluso aquellos cometidos contra Él, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendría perdón ni en esta vida ni en la venidera. Mateo 12:31-32. ¿Qué significa esto exactamente? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un simple error, ni una duda pasajera. Se trata de un rechazo consciente, deliberado, de la verdad que el Espíritu Santo revela. Este pecado ocurre cuando, ante la evidencia clara de la obra divina, una persona elige rechazarla, y peor aún, atribuirla al mal. No es una simple equivocación. Es un acto de rebeldía contra la luz misma, contra la verdad que Dios muestra a través de su Espíritu. Es importante entender el peso de estas palabras. Jesús no está hablando de cualquier pecado. Él habla de un momento en que el corazón humano se cierra por completo a la obra del Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad, quien nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Rechazar esa acción, atribuirla al mal, significa cerrar la puerta al único camino de reconciliación con Dios. ¿Te imaginas lo que significa llegar a ese punto? Ver algo sagrado, algo tan claramente divino, y deliberadamente etiquetarlo como maligno. Este es el riesgo que Jesús advierte. No se trata de una equivocación teológica o una duda momentánea. Es un rechazo absoluto y consciente de la obra de Dios. Y una vez que el corazón llega a ese estado de endurecimiento, ya no busca el arrepentimiento, ya no puede recibir la gracia. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? A menudo, el concepto de blasfemar contra el Espíritu Santo genera mucha confusión y ansiedad. ¿Es posible que un error momentáneo o una duda pasajera puedan ser considerados como este pecado imperdonable? La respuesta es no. La blasfemia contra el Espíritu Santo es algo mucho más profundo y peligroso, algo que va más allá de los pecados comunes con los que luchamos a diario. Para entenderlo mejor, necesitamos comprender el papel del Espíritu Santo en la vida espiritual. El Espíritu Santo es quien obra en nuestro interior, quien nos guía hacia la verdad y nos convence de pecado, justicia y juicio.
Es a través del Espíritu que Dios se comunica con nosotros y nos lleva al arrepentimiento. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de ver la verdad de Dios obrando delante de nuestros ojos, una persona elige conscientemente rechazarla? Blasfemar contra el Espíritu Santo no es un simple desliz, no es un fallo en la fe ni una duda pasajera. Es una decisión deliberada y consciente de atribuir a lo maligno lo que es obra divina. Es decir, es ver la verdad, experimentarla, y aún así rechazarla abiertamente, sabiendo lo que uno está haciendo. Es un acto premeditado de negar la obra de Dios y atribuirla a Satanás, como lo hicieron los fariseos al presenciar los milagros de Jesús. Los fariseos no estaban confundidos ni actuaron por ignorancia. Ellos sabían lo que estaban viendo, pero en lugar de aceptar el milagro como obra de Dios, prefirieron distorsionar la verdad y atribuir el poder de Jesús a fuerzas malignas. Esa es la esencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un acto de ignorancia, sino de rebeldía deliberada. Es rechazar la única fuente que puede llevarnos al arrepentimiento y, al hacerlo, cortar la posibilidad de recibir la gracia. ¿Qué hace que este pecado sea tan peligroso? El peligro radica en el endurecimiento del corazón. Cuando una persona llega al punto de rechazar conscientemente la obra del Espíritu Santo, ha cerrado la única puerta que conduce al perdón. El Espíritu Santo es quien nos llama al arrepentimiento, quien nos convence de nuestra necesidad de Dios. Al rechazarlo, nos colocamos fuera del alcance de la gracia, porque ya no hay arrepentimiento. Jesús fue muy claro al decir que este pecado no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Mateo 12, 31, 32. Es decir, la persona que blasfema contra el Espíritu Santo ya no puede volver atrás porque ha endurecido su corazón al punto de no buscar más la reconciliación con Dios. No se trata de que Dios no quiera perdonarla, sino que la persona se ha alejado tanto de la verdad que ya no busca ni desea el perdón. Es importante aclarar que este pecado no ocurre por accidente. No es algo que uno comete sin darse cuenta. Es un rechazo consciente y voluntario de la verdad divina. Y esto es lo que lo convierte en un pecado imperdonable. Mientras una persona sienta el deseo de acercarse a Dios, mientras haya en su corazón un espacio para el arrepentimiento, no ha cometido este pecado. El Espíritu Santo sigue obrando en su vida. Este pecado es un llamado de alerta para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de mantener nuestros corazones abiertos a la verdad de Dios, de no caer en el orgullo o la incredulidad que nos lleven a rechazar lo evidente. El endurecimiento del corazón no ocurre de la noche a la mañana, sino a lo largo de un proceso de resistencia constante al llamado divino. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas o estamos cerrando nuestros corazones a su verdad? Cada decisión que tomamos, cada vez que resistimos su llamado, nos movemos un poco más cerca o más lejos de Dios. ¿Qué camino estamos eligiendo? El peligro de ignorar el Espíritu Santo. A veces creemos que estamos en control total de nuestra relación con Dios. Pensamos que si un día lo hemos ignorado, siempre tendremos otra oportunidad para rectificar. Pero lo que no nos damos cuenta es que cada vez que ignoramos las señales del Espíritu Santo, estamos dando un paso hacia el peligro. Esto no ocurre de forma instantánea ni dramática. El pecado imperdonable es un proceso sutil y gradual. Con cada rechazo, nuestro corazón se endurece un poco más, volviéndose menos sensible a las verdades divinas. Imagínate esto. Cada vez que el Espíritu Santo te muestra algo, te señala un camino, te susurra una verdad y decides ignorarlo, estás construyendo una barrera, bloqueando la posibilidad de escuchar de nuevo. ¿Podrías estar ignorando esas señales sin darte cuenta? Este es el verdadero peligro. Un día puedes encontrarte tan desconectado que no seas capaz de reconocer la obra de Dios en tu vida. Y lo peor es que ni siquiera te darás cuenta de cuándo tu corazón empezó a endurecerse. Si seguimos en ese camino,
podemos llegar al punto donde ya no hay vuelta atrás, un lugar donde ya no podemos arrepentirnos, porque nuestro corazón se ha cerrado completamente. El pecado imperdonable no es algo que ocurre de un día para otro. Es el resultado de una acumulación de pequeños rechazos, una resistencia constante al Espíritu Santo. Así que, la pregunta que debes hacerte es: ¿estás en ese camino ahora? ¿Cuántas veces has ignorado la obra del Espíritu Santo en tu vida, pensando que siempre habrá otra oportunidad para volver a Dios? Porque cada vez que postergamos esa decisión, podríamos estar acercándonos más al punto de no retorno. ¿Es este pecado más común de lo que creemos? Ahora, aquí es donde esto se vuelve aún más impactante. ¿Es posible que más personas de las que creemos estén cayendo en este pecado sin siquiera saberlo? En un mundo donde el escepticismo y la duda hacia lo divino son cada vez más comunes, ¿cuántos de nosotros estamos rechazando lo sagrado, atribuyendo a lo malo lo que claramente proviene de Dios? Tal vez no lo llamamos Satanás, pero ¿cuántas veces hemos visto una obra de Dios y la hemos desacreditado por incredulidad o cinismo? Si te encuentras cuestionando si has rechazado al Espíritu Santo, eso ya es una buena señal. El pecado imperdonable solo se comete cuando el corazón está tan endurecido que ya no hay lugar para el arrepentimiento. Si sientes la necesidad de arrepentirte y de acercarte más a Dios, entonces aún estás en el camino de la gracia. ¿Cómo has respondido al llamado del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has sentido su toque pero lo has ignorado? Deja tu comentario y comparte tus pensamientos. Juntos podemos aprender a discernir mejor la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, ahora que sabes la verdad sobre el pecado imperdonable, ¿qué vas a hacer al respecto? No ignores este mensaje. Es una advertencia seria que no podemos tomar a la ligera. La gracia de Dios está disponible, pero el tiempo es corto. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón al Espíritu Santo? ¿O vas a correr el riesgo de endurecerlo para siempre? Deja tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte. Que Dios te bendiga.